Amables televidentes, seguidores e internautas, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, como todos los miércoles, acompañándolos con un invitado muy especial y con personas que aportan a nuestro país, aportan a nuestra comarca o aportan a nuestra ciudad. Para hoy tenemos invitado al general Gustavo Matamoros Camacho, una persona muy conocida en nuestro país, que le ha prestado servicio a nuestro país, con un gran linaje en su familia, en la rama militar, una persona que salió en el año 2011, para mí, de una forma digna de las fuerzas militares, y que a lo largo de su vida ha seguido haciendo una especie de trabajos. Él hoy en día es oficial del Ejército Nacional de Colombia en uso de buen retiro, es profesional en la estrategia de seguridad hemisférica, se ha destacado por ser un líder integral con experiencia en seguridad nacional, gerencia de administración, con habilidades de gestión y análisis estratégico tanto en áreas de seguridad como de gestión, planeación y producción, con amplia visión de solución y buen desempeño para las crisis. Hoy nos está acompañando el general Matamoros y también nuestra analista invitada, Patricia Aladine, nuestra abogada, politóloga, y queremos hablar con él porque él está haciendo una serie de reuniones en todo el país que tienen mucho que ver con los militares. También lo aprovechamos porque con él vamos a hablar de cosas militares, de algo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, que fue la supresión de unas tareas de conjunto del ejército, que pues para los que somos profanos y no conocemos, nos gustaría saber un poquito qué dimensiones o qué consecuencias puede tener eso. Patricia, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos ven cada 8 días en este programa. Así como le dice Oscar Marino, hoy tenemos un gran invitado que es el general Matamoros, con una amplia trayectoria en lo militar, pero para aprovechar el tiempo, pues queremos entrar a preguntarle, porque hay que aprovecharlo, una persona que mantiene muy ocupada y que, como lo decía Oscar Marino, pues obviamente está ahora con ese proyecto activa, pero yo quiero que nos cuente de qué se trata, general, bienvenido, esta propuesta de activa y cómo va a ser usted para entrar en materia, o ustedes, el grupo de ustedes, para unir las reservas de las fuerzas militares y la policía, para que, y además, pues obviamente la sociedad civil que se quiere unir a este proyecto, o sea, ¿cuáles son las estrategias que ustedes tienen en este momento con este proyecto activa? Patricia, Oscar Marino, muchas gracias por la invitación, me siento muy complacido. A los televidentes un saludo muy especial y la verdad se me hace muy importante que toquemos estos temas porque estos temas son de trascendencia nacional y vale la pena tocarlos. Les quiero contar qué es Activa. Activa es un movimiento en el cual buscamos unir a toda la reserva de las fuerzas militares. La reserva, entiéndase, por pensionados, jubilados, aquellas personas que por acción del conflicto tuvieron alguna afectación física, que tienen su imposibilidad para trabajar y están pensionados, pero además tiene que ver con aquellas personas que han pasado por las filas del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía. O sea que en alguna vez prestaron servicio militar o que no llegaron a pensionarse, pero estuvieron 5, 10 o 15 años en cualquiera de las ramas de la fuerza pública. La idea es unirlos a todos porque tenemos un potencial muy grande. Miren, nosotros somos 220,000 pensionados de las fuerzas militares y de la policía. Son 100,000 de las fuerzas militares y 120,000 de la Policía Nacional. Pero aparte de eso, para que ustedes se aterren, han pasado bajo banderas durante los últimos 45 años en Colombia 6,300,000 personas. Lo que quiere decir que es un gran potencial de personas que conocen a las fuerzas militares y a la policía, que estuvieron dentro de nosotros, que conocen cuáles son nuestras angustias, nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros éxitos, nuestra forma de pensar y nuestra forma de mirar el país. Entonces estoy haciendo un gran esfuerzo para que esas personas se unan, porque esas personas han tenido muchas decepciones en el tema político. Muchas veces han entregado sus votos a diferentes partidos y después de que entregan sus votos o no salen y no lo vuelven a tener en cuenta sino hasta la siguiente elección. Y los que salen casi con las uñas porque les toca poner de sus presupuestos y los partidos realmente no los apoyan. Esas personas entienden que el país está en una situación muy difícil y que como estamos en una
situación muy difícil, tenemos que hacer algo por defender lo que toda nuestra vida defendimos. Yo duré 40 años en el ejército y no estoy dispuesto a que esto se acabe sin hacer algo por tratar de que no se acabe. Y ese es el discurso que estamos manejando. Mire, unámonos porque el esfuerzo que hicimos vale la pena defenderlo, pero fuera de eso porque este es nuestro país y tenemos que seguir haciendo cosas para defenderlo y para que sea un país grande. Yo digo, oiga, yo he visto muchos países del mundo, he vivido en algunos de ellos por fuera de este país y no hay nada comparado con nuestro país, con nuestra comida, con nuestra gente, con esa gente que tiene iniciativa, despierta, que toma el pelo, que se ríe, que goza, que baila. Eso no lo ve uno en ninguna otra parte, eso solo se ve aquí en Colombia. Entonces yo creo que vale la pena defenderlo y eso es lo que estamos promoviendo en Activa. Unir a la reserva, pero alrededor de la reserva, que es el núcleo fundamental, pues está todas las personas de cualquier condición que quieran unirse. Y yo le decía a alguien, alrededor de un reservista hay por lo menos 5 personas que no son reservistas, que su esposa, su papá, su mamá, un hijo mayor, sus tíos, normalmente no son reservistas. ¿Eso qué es? Sociedad colombiana que está ansiosa de buscar nuevas propuestas, nuevas personas, que está aburrido de los partidos porque los partidos han complicado mucho la situación y han mostrado unas debilidades inmensas. Entonces queremos mostrarle al país algo nuevo, algo distinto. Dentro de la reserva hay un potencial muy grande porque las personas cuando se retiraron del servicio dijeron, oiga, tengo que estudiar para poder desempeñarme en la vida civil y para poder ser competitivo. Y me he encontrado con unas sorpresas tremendas y fuera de eso, gente capacitadísima que me dice, venga, yo le preparo el discurso económico, yo venga, le preparo el discurso en salud, venga, le preparo todo, porque hay gente especialista en todas partes. Y tenemos la ventaja de la reserva, que la mayoría de la gente cuando termina su servicio militar por X o Y circunstancias, vuelve a sus pueblos, vuelve a sus ciudades de origen. Entonces tenemos reservistas regados por todo el país, es impresionante. Se comunicaron conmigo, por ejemplo, soldados que viven en Arauca, 60 soldados, soldados en el Putumayo, soldados en Nariño, soldados en todas partes que me dicen, mi general, ordene, hagámosle. Entonces, estamos en ese trabajo. He sentido mucha satisfacción de ver no solo el cariño de los que fueron reservistas, sino el cariño de las personas que han empezado a recibir el voz a voz del movimiento, porque los colombianos sienten un agradecimiento especial por las fuerzas militares y la policía, por el sacrificio que hacen diariamente. Y yo digo, nosotros somos la única profesión en que cada funcionario se levanta todos los días arriesgando su vida por este país. Hombre, pues vale la pena defenderlo. Ese es a grandes vistas, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo en este momento con Activa. General, general, yo creo que para ese nuevo partido que piensan que están integrando. ¿Cómo? ¿Me repites? ¿Algunas estrategias para el nuevo partido político que están integrando? Sí, estamos sensibilizando a las personas para que se unan, pero aparte de eso ya tenemos unos pilares que son muy importantes de qué es lo que somos y qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros pensamos que la base fundamental del movimiento es la seguridad y lo pensamos por un argumento muy sencillo. Durante toda nuestra vida nosotros lo único que hicimos fue brindar seguridad. Lo aprendimos en las aulas, pero lo practicamos en todo el territorio nacional. Lo caminamos en diferentes departamentos y en diferentes regiones y conocemos la realidad nacional, no solo en temas de pobreza, de miseria o de desarrollo, sino en temas de seguridad. Somos los expertos en seguridad porque usted no encontrará a ninguna otra persona, por más que estudie, que sepa más que nosotros del tema de seguridad. Pero nosotros pensamos que la justicia tiene que estar con la seguridad, porque de nada sirve dar justicia y entregar las personas que infringen la ley a la ley y que la ley no haga nada. Entonces los dos tienen que ir de la mano. Claro, esa es
Eso es una gran falla y sobre todo se ve mucho en las grandes ciudades de Colombia, ¿no? Esa separación que hay entre la justicia, pues ya hablando en general, ¿no? Que las autoridades capturan delincuentes y para sorpresa, inclusive de cuello blanco muchos, sueltos al otro día por esas cosas de las leyes, o no sé, pero tiene mucha razón en lo que dice y en lo que dice anteriormente. Yo creo que Colombia está muy cercana al ejército, pero general, vamos a continuar hablando, pero empecemos por el principio. Hay algo que de todas maneras está en la psiquis de todas las personas en Colombia. Usted es una persona que tiene autoridad moral para hablar de este tema, sobre todo en Colombia, porque tiene la visión de nuestro país, ha estado al servicio de Colombia, y que tiene que ver con una especie, un lunar negro que ocurrió en las fuerzas militares, que está probado en los tribunales, no solamente en la JEP, en la justicia ordinaria también, y que creo que se debe hablar porque su talante es muy importante que sea conocido. Estoy hablando de los falsos positivos, general. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros seguidores, no solamente de los de Patricia, los míos y la gente que ve nuestro programa, es muy importante aclarar, por ejemplo, la visión suya y por qué es tan querido en las fuerzas militares, no solamente en las fuerzas militares, por qué usted está llamando toda la atención al respecto de esta propuesta de ustedes de Activa, que en buena hora, porque va a fortalecer la democracia, creo que le da un oxígeno a nuestra democracia y es muy necesario, pues no es sino ver cómo está el país en orden público. Hablemos de los falsos positivos, general. Entiendo que usted casi que fue sacado a los sombrerazos de su puesto cuando tenía una brillante carrera militar por oponerse a eso. Háblenos de eso, general, para que nuestra audiencia comprenda mejor la visión suya. Se me hace excelente que tratemos este tema porque este tema es un tema que ha sido manejado normalmente por la izquierda. Y cuando ha sido manejado por la izquierda ha sido tergiversado de arriba abajo. Varias cosas que decir de los falsos positivos. Lo primero que hay que decir de los falsos positivos es que jamás fueron una política institucional. Nadie en el ejército es tan torpe como para dar la orden que se hagan eventos como los que se demostraron que fueron ciertos, por ejemplo, los muchachos de Soacha. Nadie, ningún comandante daría jamás una orden de eso y a mí me consta, porque en esa época yo era el jefe de operaciones del ejército y estaba al lado del comandante del ejército, que es la persona que da las órdenes a todos los comandantes de división y de brigada. De tal manera que lo primero para aclarar es eso jamás fue una política institucional. Jamás hubo una persona que diera esa orden y de ahí para abajo las personas dieran la orden a otros subalternos. Eso jamás sucedió. Eso es la primera cosa que es bueno aclarar. Lo segundo, no fueron 6.400 y algo de casos lo que están diciendo, porque hubo muchas operaciones militares que fueron operaciones militares bien conducidas, operaciones militares que se condujeron con base en una inteligencia certera, en un movimiento certero de las tropas a los objetivos, llegaron a los objetivos y las personas que estaban ahí eran delincuentes de las FARC. Pero los gobiernos, por curarse en salud, entregaron la investigación de esos casos no a la justicia penal militar, que era lo lógico, sino a la fiscalía. Entonces los casos llegaron a unos fiscales que no tenían ni idea qué es la guerra, qué es el conflicto, qué es un combate, qué es lo que pasa en un combate, que eso solo lo conocemos los militares y nuestros jueces militares también lo conocían y también iban y decían a uno, yo me acuerdo siendo comandante de brigada, alguna vez alguien me dijo, mi general, ojo con este caso porque aquí hay algo que no cuadra. Pero eso no quiere decir que las operaciones militares en Colombia en esos momentos no fueran operaciones legítimas. Era contra un enemigo legítimo. Podían haber menores de edad, pero de acuerdo con el derecho internacional humanitario, una persona que use uniforme y tenga un arma, no importa su condición ni su edad, es un objetivo legítimo. Entonces nadie puede decir, como dijo Roy Barreras en el Congreso al ministro Botero, que bombardeamos un campamento y matamos unos muchachos. No, esos muchachos eran objetivos legítimos, sino que el ministro en su momento no supo decir lo que tenía que decir. Porque imagínense ustedes si uno para bombardear un campamento donde hay 120 guerrilleros tiene que llegar antes a pedir la cédula a ver quiénes son mayores o menores de edad. Desafortunadamente uno entiende la problemática
muchos muchachos de esos fueron llevados a la fuerza, muchos otros no, muchos otros estaban convencidos que el fusil les daba un poder y con ese poder amenazaban a la gente, extorsionaban, mataban, imponían la ley como la están imponiendo hoy los bandidos en 500 municipios que están en manos de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo. Entonces es bueno que la población entienda que este discurso fue manejado por la izquierda y a nosotros nos faltó Yo creo que sí. General. Sí, porque es que ustedes, o sea, también hay que recordar para que sigamos hablando de la posición suya, y es lo que opacó esto, por eso yo le hablo de eso, porque es que esos delincuentes ya estaban en Bogotá, estaban encima, la gente se le olvidó que en esa época anterior, o sea, la guerrilla estaba empoderada y todos estos delincuentes estaban que se tomaban a Colombia. La tarea del ejército fue impecable. Lamentablemente, por eso es importante oír una voz autorizada del ejército para cerrar ese capítulo y aclararlo y reconocer lo que fue. Pero si no es por la acción del ejército durante todos esos años, la acción institucional, nos hubiéramos, me disculpa la palabra, nos hubiéramos jodido. Fue el ejército el que paró a estos delincuentes de la FARC. Pero lamentablemente ocurrió eso, por eso es importante que lo aclare, decirlo, que tiene una posición clara sobre eso y ya, y continuar. Oiga, general, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Bueno, ¿y por qué en la JEP tantos militares han declarado y han pedido perdón? Porque mire, a ver, entonces, primero, Oscar Marino, lo siguiente. Me recuerda usted una época que fue muy crítica para Colombia, que fue en los años 2002 y 2003. En esa época la guerrilla tenía rodeado a Bogotá. Habían 19 estructuras de las FARC alrededor de Bogotá, sí, claro. O sea, nos estaban amenazando nuestro centro de poder. El ejército realiza dos operaciones que fueron, en mi concepto, las dos mejores operaciones, que fueron la Operación Libertad 1 y la Operación Libertad 2, y esas dos operaciones dejaron absolutamente limpio Cundinamarca, y las FARC bajó hacia el Meta y llegó a la Macarena. Una vez ellos estuvieron en la Macarena, los mandos entendieron perfectamente que teníamos que seguirlos combatiendo y fuimos a la Macarena y les atacamos su centro de despliegue, que era ese, su retaguardia estratégica. De ellos. Y los sacamos de la Macarena y estaban en el Yarí. Si el presidente Santos hubiera continuado con esa ofensiva militar, nos habríamos sentado en diferentes condiciones en la mesa de negociaciones, pero en la mesa de negociaciones nos sentamos a negociar dos iguales, el gobierno por un lado y las FARC igualadas al gobierno, y de ahí sale falla, Patricia, y de ahí sale la JEP, que es una justicia acomodada para ellos. Así es. Y en las cuales caímos la mayoría de nosotros, porque en esa justicia transicional que llaman, las FARC pusieron 20 congresistas y los militares pusimos en este momento 36 generales han ido a la JEP a declarar, porque a los militares nos están endilgando que eso fue de arriba hacia abajo una política institucional. Y por eso empecé diciendo que eso no fue ninguna política institucional. Claro. Y algún día que me citen a mí a la JEP diré lo mismo, porque yo jamás oí a ningún jefe decir hagan una cosa de esas. ¿Por qué se hizo y por qué hay algunos confesando? Porque usted sabe que en una institución como el ejército, que tiene en su momento tenía 240,000 hombres, pues hay personas que cometen ilícitos, digámoslo de alguna manera. Y algunos no entendieron que la guerra no es tierra arrasada, sino que la guerra tiene unos procedimientos que empiezan con una información de inteligencia, que siguen con una ubicación, se monta una operación y se da un golpe de mano o se hace una emboscada y ahí se producen los resultados. Mucha gente dice, es que el general tal pedía solo muertes en combate. No, el general decía, usted tiene un terreno, en ese terreno tiene 600 hombres, tiene información de inteligencia y tiene unos bandidos que están volando torres, volando oleoductos,
extorsionando a la gente, haciendo retenes ilegales, usted tiene que combatirlos, pero nunca nadie dijo que eso fuera por fuera de la ley. Eso es con los instrumentos y con lo que nos han enseñado a nosotros en todos nuestros cursos de ascenso y en todos nuestros cursos de combate. Entonces yo siempre dije, esas personas que hicieron eso se salieron totalmente de la ley y creyendo que el poder que les daban las armas y los uniformes de la República podían hacer lo que ellos querían y lograban resultados y engañaban de abajo para arriba a sus superiores. Yo tuve el honor de ser comandante del Comando Conjunto del Caribe y tenía 76,000 hombres bajo mi mando, la unidad más grande que ha tenido barbaridad. Jamás, pero fuera de eso tenía 300,000 kilómetros cuadrados de territorio en donde estaban regados todos mis soldados. No, Imagínense imposible como comandante. Pero se acabaron los comandos conjuntos, general. Bueno, pero Patricia, bueno, disculpe un momentico, general. Sí, le quedó firme la resolución del Ministerio de Defensa que suprimía las fuerzas de tarea conjunta, además de los comandos conjuntos y específicos de las fuerzas militares, en una decisión para reestructurar las unidades militares. General Matamoro, usted que fue inclusive comandante de una de las más grandes, ¿qué opinión le merece eso y qué, pues no sé, qué consecuencias puede traer en la estrategia para combatir a estos delincuentes? Mire, lo primero que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con esa decisión del Comando General de las Fuerzas Militares. Y estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque es que la disponibilidad de tropas que teníamos con los comandos conjuntos, las fuerzas de tarea y los comandos específicos sigue igual. No estamos reduciendo tropas, no estamos reduciendo equipos, estamos reorganizando la forma de hacer operaciones. Y le voy a decir por qué estoy de acuerdo. Yo fui comandante del Comando Conjunto del Caribe, la unidad militar más grande que ha tenido este país. Y siendo comandante del Comando Conjunto, creé una fuerza de tarea, que fue la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo. O sea que yo creo que tengo la autoridad para poder decir por qué estoy de acuerdo. Lo primero que tengo que decir es que este es un conflicto terrestre, eminentemente terrestre. Todos los fenómenos que están afectando la violencia en este momento son terrestres. Entonces estamos hablando de delincuentes en armas, las FARC, la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo. Eso es eminentemente terrestre. Están dedicados a un negocio que es eminentemente terrestre, que es la hoja de coca y la producción de cocaína. El otro fenómeno terrestre es que lo transportan desde los sitios de producción hacia las fronteras. Uno es hacia las fronteras con Venezuela y el otro hacia el Mar Caribe o hacia el Pacífico. Y ahí entra a jugar ¿quiénes? Los guardacostas y la Armada seguramente. Pero es eminentemente terrestre. ¿Quién tiene que manejar un conflicto terrestre si no es el comandante del ejército, que es el experto en la guerra terrestre? Los de la Armada son expertos en la guerra naval. Los de la Fuerza Aérea son expertos en la guerra aérea. Entonces yo decía coloquialmente que zapatero a tus zapatos. Si el conflicto es terrestre, el comandante tiene que ser terrestre y ese tiene que ser el comandante del ejército. Ahora, siendo un conflicto eminentemente terrestre, entran en juego los ríos y ahí está la infantería marina. Normalmente la Armada nos apoya siempre con la infantería marina y los infantes de marina son muy parecidos a nosotros los militares, sobre todo a los del ejército. Hacen cursos de combate en nuestras escuelas, hacen paracaidismo, hacen lancero, hacen contraguerrillas, o sea, son muy parecidos a nosotros. Entonces, esa reorganización, ¿qué es lo que busca? Que el comandante terrestre sea el que maneja la guerra terrestre o el conflicto terrestre y los otros comandantes de fuerza, Armada y Fuerza Aérea, apoyan cuando se requiera a ese comandante del ejército. La policía está en su tema que se hacen con ellos operaciones coordinadas para mantener la seguridad en las ciudades, en los pueblos, en ese tipo de seguridad ciudadana más que cualquier cosa. Entonces,
No se va a perder operatividad, no se va a perder capacidad, no se va a perder absolutamente nada. Ahora, ¿por qué los medios van a estar concentrados en la Armada y en la Fuerza Aérea? Porque es que nosotros no tenemos suficientes medios para apoyar directamente a las unidades. Me explico. Si hay un comando conjunto en el Caribe, a mí no me pueden dar para que yo tenga 5 helicópteros Arpía, 10 Tucanos y 2 Mirage para efectuar operaciones, porque no tenemos sino 10 Arpías, 20 Mirage y no tenemos la capacidad para tenerlos regados por todo el país. Entonces lo que se hace es que se concentran esos medios y se apoya a requerimiento del comandante del ejército. Pero las tropas siguen siendo lo mismo, las capacidades siguen siendo lo mismo, todo sigue siendo lo mismo, pero los comandantes del conflicto terrestre van a ser gente del ejército. Y eso suena lógico. Mire, si usted mira, por ejemplo, los Estados Unidos cuando fueron a Irak, el comandante era un ejército, era un general de ejército. Cuando fueron a Afganistán, era otra persona de ejército. ¿Por qué? Porque el ejército era el que ponía la mayor cantidad de hombres. Y fuera de eso, mientras se ponga la pie en el territorio, no hay nada conquistado. Usted puede bombardear lo que quiera, pero si el soldado no pone el pie en la tierra, ahí no hay nada. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que hicieron. ¿Y qué va a hacer el comando general? El comando general tiene que estar apoyando a las fuerzas y fuera de eso, mirando en los planes de defensa del país. Los planes que en su momento se llaman planes de guerra. Él tiene que estar mirando eso y lo hace normalmente y lo debe seguir haciendo. Y por ejemplo, la Armada que cuida nuestras islas, San Andrés y Providencia y todas nuestras islas en el Caribe, pues va a seguir con su función y va a seguir en los mares como corresponde y va a seguir en el Pacífico en la interdicción de droga y en todo el tema que corresponde con guardacostas. Entonces, al final yo pienso que es mucho más sensato eso que las organizaciones que teníamos, porque esas organizaciones conjuntas lo que hacen es que necesitan más gente porque sus estados mayores son más grandes. Entonces le estamos quitando personas a los estados mayores de abajo para fortalecer el último escalón y los otros estados mayores pierden vigencia, pierden importancia y empezamos a tener falencias en todas partes. Entonces quiero decirle que estoy completamente de acuerdo y el país puede estar tranquilo. Porque tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido esa reestructuración. Como dijo usted al inicio, zapatero a tus zapatos, al comandante del ejército que es el de las operaciones terrestres, pero igual, general, estas operaciones conjuntas se tienen que seguir realizando, me imagino, para cierto tipo de operaciones. Eso también está contemplado. Cuando se requiera se armarán operaciones conjuntas, pero otra de las características doctrinarias de las operaciones de las organizaciones conjuntas es que cuando cumplen la misión que se les asigna, se desactivan y las fuerzas, las unidades vuelven a sus fuerzas, porque no deben ser permanentes, se crean para casos específicos. Mire, le voy a decir una cosa, los comandos conjuntos en los Estados Unidos son comandos conjuntos de planeamiento. Entonces, el Comando Sur, por ejemplo, que queda en la Florida, el Comando Sur, uno llega allá y allá es donde están los tanques, los aviones, los misiles, allá no hay nada de eso, es un edificio y encuentran una cantidad de oficinas donde las personas están analizando lo que les corresponde, ya le corresponde en Latinoamérica y ellos están a toda hora mirando qué pasa en Latinoamérica, mirando cuáles son los conflictos, mirando cuáles son los puntos de interés, mirando cuándo en un momento determinado van a tener que actuar y cuántas tropas van a necesitar. Pero uno podría decir que esos comandos conjuntos son comandos de planeamiento, de papel. General, nosotros volviendo al tema nuevamente del tema de la reserva, ¿qué tan difícil es en Colombia hacer un militar hacer una carrera política? ¿Es difícil para un militar hacer carrera política y llegar? Vuelvo y digo, zapatero a tus zapatos, pero cuando nosotros nos retiramos de la carrera militar,
nos retiramos con una gran experiencia que vale la pena ponerla al servicio del país. Exacto. Y la única manera de ponerla al servicio del claro. país es haciendo política. No hay nada más que hacer. Uno no puede hacer nada más por el país. Bueno, sí, uno puede ser empresario, uno puede ser emprendedor, uno puede ser muchas cosas. Pero nosotros hemos defendido al país toda la vida y creemos que la única forma de defenderlo es políticamente, hablando políticamente y haciendo política. Por eso estamos con el tema de Activa, porque nosotros queremos llegar al Congreso. ¿Quién va a liderar Activa, general? ¿Quién lo va a liderar? Por ahora lo estoy liderando yo. Bueno, ¿y qué pasa con el general Zapateiro, que también tiene una posición importante y que ha estado obviamente muy activo desde hace bastante tiempo? ¿Cuál ha sido como el punto de encuentro ahí con el liderazgo suyo también? ¿O cómo va a ser eso? Porque pues unidos me imagino que se hace más. Entonces, en esa dinámica, ¿cómo va? ¿En qué contexto cómo vamos con esa nueva posición? Patricia, la reserva siempre... Pero esto ya como civiles, ¿no? Claro, civil, sí. Las reservas siempre se han quejado, siempre se ha quejado de que después de que nos retiramos, el mando se acaba y una cantidad de cosas, y que hay que acabar el MI y que hay que acabar los grados y que ahora todos somos iguales. Y yo les digo, mire, no todos somos iguales porque en el mundo hay 8.500 millones de personas y no hay 2 seres humanos iguales, o sea que no somos iguales. Pero aparte de eso, de acuerdo hasta donde llegamos en nuestras carreras, pues tuvimos diferentes responsabilidades, unos más que otros. Tuvimos más aproximación a los problemas del país, unos más que otros. Pero en este momento lo que estamos hablando es de unir, de unir. Entonces, en este momento hay 4 generales que están buscando unir la reserva, porque entre 4 es más fácil empujar el carro. Entonces está el general León, el general Mora en Cúcuta, exacto, el general Zapateiro y yo. Estamos 4 generales convenciendo a la reserva que la única forma de hacer política es uniéndonos. Así es. Y creo que lo estamos logrando, y al final los 4 vamos a estar absolutamente unidos, porque es que los 4 compartimos las mismas inquietudes y compartimos las mismas ganas de hacer algo diferente por este país. General, y aquí en el Valle, aquí creo que el general Miranda, a mí me tocó el general Miranda, me tocó pues paz descanse el general Vergara, me tocó el general Manuel José Bonelo Carno, que es mi compadre, paz descanse. Aquí en el Valle, ¿quién? ¿A quién han pensado aquí en el departamento del Valle? Mire, en el Valle hay gente muy entusiasta. Mire, está el general Pizarro, que fue segundo comandante del ejército. Sí. Está el general que yo nunca he podido pronunciar el apellido, que es Pichorni, que escribe. Sí, yo sé quién es. No alto, escribe muy bien y está ahí. Y hay muchos generales y mucha gente de la reserva viviendo en el Valle del Cauca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque todo el mundo me dice, bueno, pero usted tiene el partido y usted va a nombrar los que van a ser senadores. Y yo les digo, no, cada región se tiene que unir y ustedes son los que van a definir quién va a ir a la carrera del Senado. Yo solamente hago la lista y la presento. Así es. Pero son las regiones las que tienen que tomar ese liderazgo. Nosotros ya tenemos en este momento organizadas 9 mesas temáticas donde estamos manejando ya temas de país, con personas que están trabajando voluntariamente. Tenemos 45 personas trabajando voluntariamente en temas de país y estamos creando ya los comités en diferentes regiones. Esos comités buscan tener a alguien prestante de la reserva, a alguien prestante de la sociedad colombiana y alguien prestante que la lidere, no importa quién sea, mientras sea una persona que tenga ciertas condiciones de convocatoria, de liderazgo, de amistad, de muchas cosas que se cultivaron en la vida militar y que entre nosotros son muy importantes, y puede que para la sociedad no sean tan importantes, porque acuérdense que la carrera militar es una carrera donde estamos todos juntos de manera permanente. Es en la única profesión donde vivimos en cuarteles todos juntos. Nuestras casas fiscales quedan dentro de los cuarteles, nuestros dispensarios quedan dentro de los cuarteles, entonces vivimos casi que aislados de la población, y eso genera unos lazos que son prácticamente irrompibles a través de la vida. Entonces, vale, general, vamos a continuar. Bueno, termine lo que iba a decir, general. Pero no, entonces hay mucha gente prestante, mucha gente que quiere colaborar, mucha gente que quiere empujar el tema, y mucha gente que tiene muchos amigos dentro de la población colombiana
que a los cuales estamos llevando el voz a voz, claro que sí, para que ellos digan, oiga, importante, porque estos son distintos, han trabajado duro, han hecho cosas importantes por este país y creo que es un tema que convence fácilmente. y que eso no es una tarea fácil, ya que una cosa es la vida militar, creo que usted ya lo debe haber visto en su trajinar por el país, y otra cosa organizar un partido político. Aquí ya estamos hablando de otras cosas mucho más diferentes, tal vez no tan organizado ni con la disciplina de la vida militar, pero también tener en cuenta, por ejemplo, en el comité que usted habla, el comité ideológico, definir muy bien y muy claro, no sé, algo muy colombiana. Vamos a terminar todos estos minutos hablando de Activa porque nos parece que es un hecho muy interesante que, repito, creo que va a oxigenar la vida política de nuestro país. Creo que aparece en un momento oportuno porque pues nuestro país tiene demasiados problemas con los bandidos y los ilegales, no solamente en esa guerra ilegal, irregular, sino también en las ciudades. Pero hay dos cosas que yo le quiero preguntar sobre Activa. Y vamos a tratar de hablar, Patricia, de lo que queda de Activa. Primero, ¿cómo van a tener ustedes, o si lo han tenido en cuenta, y si es posible, ¿no? Ya usted nos dirá legalmente, los oficiales de la reserva, que uno desde muy joven comenzó a escuchar eso, mucha gente profesional lo hace con ganas y con orgullo, ¿no? Esa parte, ¿cómo la están tratando? Si la pueden tratar, porque son muchos también en Colombia. ¿Y qué van a hacer también para conquistar esa gran tarea, esa gran cantidad de civiles que, por supuesto, estarán dispuestos a seguirlos, aquellos que no están o que no pertenecen ni han pertenecido al estamento militar, pero que de pronto están interesados o pueden ser, digamos, conquistados, ¿no? Porque esto no es de imponer, esto es de conquistar a los civiles que no hagan parte de eso, general. Oscar Marino, me gusta mucho esa pregunta porque los oficiales profesionales de la reserva es una idea que nació por allá a finales de los 70. Yo pensaría que por allá 76, 78, recuerdo yo. Porque difícil entrar a la reserva, general. Porque era muy complicado entrar a la reserva y los llegamos oficiales a tener una cantidad de profesionales de la reserva porque la idea era que personas muy prestantes de la sociedad en todas las diferentes ciudades de Colombia se unieran al ejército y nos ayudaran en el tema de unirnos con la población civil, que nos ayudaran a facilitar los temas, que nos miraran desde afuera como civiles y nos dijeran, oiga, señores, ustedes están haciendo esto y esto. Entonces, fue muy importante, sigue siendo muy importante. Yo comentaba al principio que hay aproximadamente 2.600 oficiales profesionales de la reserva. Lo que tenemos que hacerle entender tanto al ejército, a las fuerzas, como a los oficiales, es que ellos no los necesitamos para que sean soldados, porque soldados ahí tenemos. No los necesitamos para que vayan al polígono, ni para que troten, ni para que hagan curso de lanceros, ni se pinten la cara de verde. Nosotros los necesitamos es para que ellos nos ayuden a interactuar con la población y nos ayuden a montar proyectos que sean viables para que la gente pueda presentar sus proyectos a las instancias gubernamentales que correspondan y esos proyectos se pueden realizar. Le comentaba yo a Patricia fuera de micrófono y de cámara que cuando yo era comandante de la Quinta División en Bogotá, los cité a los oficiales de la reserva, eran como 350, y lo primero que les dije es, no los quiero ver uniformados, vengan de civil. Y todos, mi general, pero ¿cómo así que de civil? Sí, claro, es que a mí no me interesa que ustedes sean soldados, a mí me interesa que ustedes me ayuden en unos temas que tengo pendientes. Y les puse trabajo a todos y a los 3 meses me estaban presentando proyectos y todas las cosas, que ellos tienen un conocimiento más que nosotros de cómo se mueve la población colombiana. Se han movido de civiles, como se dice normalmente, durante toda su vida, de tal manera que deben ser es una ayuda para nosotros acercarnos a los civiles. Nosotros en las fuerzas tenemos una sección de acción integral que lo que hace es eso, que busca unir al ejército con la sociedad y hacemos las famosas jornadas cívico-militares que seguramente Patricia participaba en ellas, en donde llegamos con ayudas médicas, con ayudas de todo tipo, porque ellos nos ayudan a gestionar con el gobierno y con sus amigos empresarios y gremios, nos ayudan a conseguir recursos para llevar a las poblaciones
más abandonadas. La Fuerza Aérea, por ejemplo, tiene la patrulla aérea y todos ellos son dueños de una avioneta, entonces llegan en sus avionetas a un aeropuerto que no caben 5 avionetas y acomodan 10 y allá llevan médicos, allá llevan de todo. Sí, claro, es un gran trabajo, muy conocido. Era de gente que debía de servir, no cualquier persona que fuera a ser figura decorativa, sino que tuviera un legado de algo, un empresario que sirviera para apoyar. Pero han pensado en llamarlos, o sea, ¿ustedes han pensado en llamarlos? ¿Lo pueden hacer? Claro, no, es que ellos son, ellos no están, ellos tienen unos grados, pero ellos no son parte del escalafón militar. Ellos ante todo son profesionales oficiales de la reserva. General, pero no volvieron a hacer convocatorias para oficiales de eso, lo hacían anualmente y los cursos eran los días sábados. Y eran muy conocidos, sí señora. Claro. Tolemaida los 2 meses haciéndole ahí es donde uno aprende y respeta la vida militar, porque la gente muchas veces peyorativa en tratarlos y no se dan cuenta que el esfuerzo que hace un oficial de estar todo el tiempo que ni duerme por brindarnos la seguridad que nos brindan en la alimentación, en su estado físico. A nosotros nos tocó como reservistas, obviamente no en la dimensión como un soldado, y usted viera lo duro y lo difícil que para uno como civil vivir una vida militar, y sin embargo eso es de valorar a los oficiales, de que dan su vida, dan su tranquilidad por darnos esa seguridad. Claro, entonces nosotros hicimos todo ese tema, pero yo veo que hoy las fuerzas militares y de unos años para acá no han vuelto a retomar el tema de ser propositivos y llamar a la sociedad civil para que integren esas filas reservistas. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es que al final las unidades no sabían qué más hacer con los oficiales profesionales porque se les acababa el tema, en el sentido de que, ¿qué los ponemos a hacer? Entonces era trote hoy, dispare mañana. No, yo pienso que tenían un capital humano allí. Claro. Tenían un capital, pero general, disculpe que lo interrumpe, vamos a cumplir con unas obligaciones que tenemos de nuestros patrocinadores y además conocer algo de nuestra comarca. 30 segunditos y regresamos a hablar de Activa. Bueno, general, sigamos hablando de esto de política. Yo he sido parte de la política, la he ejercido siempre. De hecho, he sido candidato 2 veces a la JAL y he ganado por más de 1000 votos. Y siempre he trabajado pues con el Partido Liberal y conozco. Es muy importante, sobre todo, establecer desde ya cómo se van a organizar para las elecciones. Sé por experiencia propia que muchas elecciones de gente muy valiosa se pierde por no tener suficiente gente al lado en el día de la contada de votos, en tener suficientes testigos. Lamentablemente es un hecho que pasa en todo nuestro país. He tenido la oportunidad de andar en varios sitios cuando hay elecciones y es una cosa lamentable si usted no tiene quien le cuide. La logística general, deben pensar en todo eso porque van a ser parte de nuestra democracia y espero que así sea y que lleguen a muy buen término. ¿Han pensado en eso? ¿Cómo van a organizar lo que es ya logísticamente un partido político, general? Oscar Marino, estamos en ese proceso. Acuérdense que ha habido mucha gente de la reserva que ha participado en política, mucha gente que ha tenido la experiencia, mucha gente que ha logrado ser concejal, mucha gente que ha logrado ser ediles. Hay mucha gente que ha logrado cargos en la política y saben cómo hacer política. Lógicamente nosotros estamos empezando como los bebés, ¿no? Primero nacemos, gateamos, después alguien nos da la mano y nos empieza a ayudar a caminar, después caminamos solo, después trotamos, después corremos y después. El ejercicio de la política es un ejercicio muy complicado. Ni siquiera es complicado porque sea difícil de entender, sino porque estamos acostumbrados a muy malas prácticas. Bueno, yo creo que ahora lamentablemente está como cansada de lo mismo. Y obviamente con este nuevo escenario político que se está presentando, pensar que de pronto esa apuesta de Activa va a ser muy interesante porque van a cautivar y van a recolectar ese voto de opinión que quieren algo distinto y muy seguramente que el escenario se va a propiciar. Pero yo le tengo otra pregunta ya con el escenario internacional. ¿Usted cómo ve a Colombia o cómo ve las fuerzas militares y cómo ve el gobierno? Porque en la elección de Donald Trump le da un viraje importante a la geopolítica en el mundo y básicamente para nosotros los colombianos, ¿cómo ve usted ese impacto de ese gobierno de los Estados Unidos hacia Colombia? Y máxime el crecimiento de nuestra fuerza militar. Sí, yo también pienso lo mismo. El impacto Trump en Latinoamérica va a ser muy fuerte
porque si usted mira el mapa de Latinoamérica, salvo en Centroamérica, 3 países que son Salvador, Costa Rica y Panamá, el resto tienen gobiernos de izquierda. Y nos bajamos para Sudamérica y salvo Ecuador, Perú no se sabe qué está pasando todavía, Argentina que está saliendo de un pésimo gobierno hoy condenaron a Cristina Kirchner a 7 años de cárcel y suspendida de por vida de prestar cualquier cargo público. Tal cual. Sudamérica está dando un viraje y los políticos están entendiendo que el viraje es hacia allá. Es hacia 2 cosas que son fundamentales que los norteamericanos lo tienen muy claro. Libertad y orden, que son las 2 palabras que adornan nuestro escudo. Y nosotros tenemos que entender que en este momento en nuestro país no hay ni libertad ni orden. Hay libertinaje. Sí. Entonces, creo que esta es una opción en donde decimos, oiga, les vamos a solucionar el problema de seguridad. Pero aparte de eso, va a haber libertad, pero va a haber orden. Creo que tenemos que retomar una cantidad de cosas que se han venido diluyendo por las malas políticas, por las malas prácticas de los políticos. Yo no estoy diciendo que todos los políticos sean malos, ni más faltaba. Tiene que haber políticos muy buenos. No, y se han hecho cosas. Tiene toda la razón. Cosas, porque cuando uno mira el país con todos sus problemas, yo le digo a la gente, mire, tendremos muchos problemas, pero teníamos más hace 20 años. Teníamos más claro, hace 30 años. No, el problema sigue siendo el mismo, general, la corrupción. Yo desde muy joven he tenido muy claro, yo en mi familia he tenido senadores, y ellos también me han enseñado eso, y es muy claro. Y en eso creo que ustedes pueden hacer un gran aporte. Lo que pasa, general y Patricia, es que esas 2 palabras son bastante contradictorias. De pronto ustedes no traen la solución precisa, porque libertad y orden parecen contrarias, porque una cosa es el orden y otra cosa es la libertad. Una claridad que nos hagan ustedes ideológicamente sería un gran aporte a Colombia. No, escuche, libertad y orden. Usted que ha ido seguramente a los Estados Unidos muchas veces, usted allá ve claramente la libertad y el orden. Usted puede hacer todo lo que quiera mientras no infrinja el orden. Entonces usted llega al aeropuerto en Miami o donde vaya a entrar y hay una línea amarilla y dice de aquí no pase y usted no pasa. Si fuera en Colombia se la pasaba. Allá no. Lamentablemente, o sea, tu libertad llega hasta donde llegue el del otro. El del otro, pero fuera de eso hay orden y respeto al orden. No digo irrespeto, respeto al orden. Entonces, usted va y un policía lo para y a usted ni se le ocurre discutir con el policía en los Estados Unidos. Usted una vez pone las 2 manos en el volante, se acerca el otro y usted ya está muerto el susto, porque la gente entiende la autoridad. Y la gente respeta. No, aquí les pegan, ayer nomás, o sea, sabe que tiene toda la razón y eso lo estamos pagando como sociedad. Aquí desgraciadamente está pasando, no sé cómo esté por allá, pero aquí es reiterativo, Patricia lo puede corroborar, no solamente a los policías les pegan, hermano, en un operativo y eso lo graban en videos, a los guardas de tránsito, es una cosa pues terrible, porque los únicos que vamos a pagar eso somos la sociedad colombiana, donde no hay respeto, pero un respeto institucional al orden, ¿no? Y nadie respeta la autoridad. Oscar Marino, ¿cómo es posible? Pero ya en general parece que ahora ya lo están cambiando y dice libertad y orden justo. Algo así. ¿Cómo te parece? Pero mire, este fin de semana las poblaciones en el Cauca, una población en el Cauca secuestró 100 soldados y policías. ¿Cómo es posible? Y los rodean. Y afortunadamente los soldados no disparan, porque si dispararan serían 300 muertos. No, pero eso, o sea, yo tengo en el noticiero datos de esos, pero o sea, eso es que estos delincuentes los mandan, eso ya está probado, el mismo ejército ha dado informes de eso, a nosotros nos ha llegado al noticiero, o sea, los mandan y los obligan, o sea, no es tanto la población, a ellos los están obligando, cuando ellos pueden hablar que ahorita, afortunadamente, en una gran operación del ejército, ya están comenzando a soltar un poquito y ellos pues los obligan. Más que la población civil, no es tanto, se lo digo por conocimiento propio general. Al noticiero donde yo trabajo nos llega, porque tenemos corresponsal en el Cauca, y nos llegan informes de la misma gente, o sea, no es que queramos sacarlos, es que nos matan y nos obligan, o sea, esa gente va... Mire, obligada. Eso lo tengo yo muy claro, Oscar Marino, pero al final ahí se constituye un secuestro.
Ah, sin duda, claro, Sin sin duda. duda. Y eso nos demuestra que esas poblaciones y esos territorios están en manos ¿de quién? De los De la bandidos. delincuencia, sí Y señor, eso tiene toda la es razón. consecuencia de la paz total, porque la paz total impone unas treguas y unos ceses del fuego que el único que los cumple son las fuerzas militares y la policía. Y Sí, hace dejamos falta, abandonada a la población. Y a nadie le aterra que la población haga eso y que la población esté en manos de los delincuentes. Hombre, tenemos que entrar a actuar allá. Tenemos que entrar a separar a los delincuentes de la población civil. Tenemos que recuperar esa población civil, porque miren lo que puede pasar muy fácilmente, que eso se vuelvan repúblicas independientes. Ya son repúblicas independientes porque están desconociendo la autoridad del Estado. Son los claro, bandidos los que imponen las condiciones y son los bandidos los que le dicen a la población qué es lo que tienen que hacer. pero es que también hubo mucho abandono del Estado durante Claro, décadas. Así, hubo sitios donde nunca llegó el Estado. Pero sabe que usted tiene mucha razón sobre la crítica a la paz total y quienes me conocen saben que yo he hecho esa crítica. Por ejemplo, en Buenaventura, usted debe conocer Buenaventura muchísimo más, yo la conozco también. Hubo un gran problema hace mucho y todavía hay poquito de algo de eso, estas bandas delincuenciales, los chatos, los chontas y los y espartanos, pero una sí, cosa horrible, o sea, porque yo tengo gente amiga que vive allá, se metían a sus barrios pobres con más, o sea, era una vaina tenaz y empiezan, para mí eso debía ser combatido institucionalmente, con inteligencia militar y con, porque para eso tiene un Estado, aparato militar e inteligencia, pero llevan 2 meses. A mí me aterra porque hoy entrevistamos en el noticiero hoy a la persona que 2 meses en diálogos entre espartanos y chontan y eso le maman gallo, dicen que van a cuál tregua es que son delincuentes, o sea, son asesinos y confesos, ¿no? Porque ellos lo dicen. Y llevan 2 meses en diálogos con ellos. Para mí, y es parte de la paz total, o sea, para mí eso institucionalmente deben ser combativos pues con nuestras fuerzas militares y contra nuestra inteligencia militar. Ahora dicen que esos barrios, que no, 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 o sea, con eso hay que tener mucho cuidado porque como usted dice, eso se vuelve pernicioso y hoy en día son más poderosos en esos barrios que antes. Entonces, sí. creo que sí debería como replantear eso y una falta de presencia institucional más que en los territorios abandonados es en nosotros, en los civiles, que volvamos a sentir eso. ¿Usted se acuerda de la famosa red de cooperantes del presidente Uribe? Sí. Donde la gente Sí, que pues, denunciaba y los sí, teníamos y la gente denunciaba y nadie se enteraba quién hacía la denuncia y se logró recuperar la seguridad del país, porque la gente se concientizó de que la seguridad empieza por uno mismo. Si sin yo duda. estoy en mi casa y veo que está pasando algo al frente y comunico inmediatamente a la autoridad, estoy ayudando, pero si todos nos quedamos callados y nos escondemos en el closet para que nadie nos vea, pero mire, todo esto tiene que ver con una cosa que nosotros estamos diciendo en Activa y que tiene que ver con el desarrollo económico y social de las regiones. El abandono estatal en muchas regiones es lamentable, dramático. La gente no tiene los servicios básicos. Yo le decía a alguien, cuando usted empieza a construir un edificio, si va a tener sótano, tiene que empezar por el sótano. Usted no puede empezar por el penthouse. Pero es increíble que, por ejemplo, para solucionar el problema de agua en La Guajira, la solución del Estado, que no tiene ni idea qué es La Guajira, que no tiene ni idea cómo es esa población y que no conoce el territorio, compren 40 carrotanques que se están Ah, claro. pudriendo en una unidad militar, se hayan robado 1 billón y no sé cuántos miles de millones de pesos más para solucionar un problema que no se va a solucionar con carrotanques y todo el mundo sabía que eso no se solucionaba así. Y sin embargo el gobierno metió la cabeza y hoy están inundados. Mire usted el contrasentido. Hace 6 meses no tenían agua y hoy están inundados y no se puede llegar a ninguna parte de La Guajira y una de las regiones más afectadas por el invierno es La Guajira, porque nadie conoce el territorio, porque nadie ha ido allá, porque nadie ha visto las necesidades de la población colombiana. Usted vio un espectáculo que a mí me pareció lamentable, los soldados entrando al plateado. Porque si es que estuviéramos en la guerra Rusia-Ucrania, uno entiende que los soldados entran detrás de los tanques protegiéndose porque estamos en una guerra. Pero entrar a un poblado que tiene 1.500 personas, que son 3 calles, y tener que entrar protegidos por carros militares blindados
porque nos van a matar a todos. Eso es un no, porque eso está, el plateado estaba más que infiltrado, o sea, eso, porque es que allá nunca el Estado entró, menos con militares. Ellos sí que estaban en peligro de ser una república independiente, ¿sabe? Claro. Porque informes hemos tenido, y en buena hora el ejército hace eso, le cuento, en buena hora, Allá, porque eso, claro, eso era de ellos. Vea, nosotros nos llegaban, inauguraban puentes, obras, ¿sí? Escuelas, allá, aquí a Jamundí también, pero en buena hora lo hacen. A lo que yo voy es que el ejército lo tenía que hacer así, pero es increíble que en Colombia tengamos que entrar a un territorio propio en esas condiciones. Es muy triste. Es muy triste. Pero de esos plateados tenemos 350, 400 municipios. Ni modo de hablar de Arauca, del Chocó, pero en general es muy interesante haber hablado con una persona como usted que tiene a Colombia realmente ubicada y la tiene pues, en la cabeza, por decir una forma. El tiempo en estos medios de comunicación es muy, muy, muy corto. Se nos pasó una hora así. Ya nos queda un minuto. Por favor, un mensaje para nuestra audiencia del suroccidente, pero también nos ven en Miami, en Costa Rica, en el Centroamérica y en Sudamérica, porque con Edward él tiene un canal que se ve en todos estos países. Un mensaje para todos nuestros seguidores, nuestros usuarios, y a usted también, Patricia, muchas gracias, y también la despedida para usted después de que termine el general. Patricia, Oscar Marino, para todos los televidentes, un saludo muy especial. Me sentí muy a gusto. Creo que podremos tener otra oportunidad cuando ustedes lo consideren conveniente. Claro que Creo que estos temas son temas de país que nos deben preocupar a todos. Espero que haya quedado alguna preocupación. Cada vez que yo hago una charla digo, ojalá queden preocupados, porque lo que yo les estoy contando es la realidad del país vista desde una óptica absolutamente imparcial pero crítica, porque conozco el territorio, porque conozco las fuerzas, porque conozco, durante 40 años conocí mucho este país. De tal manera que estoy muy complacido, de verdad muy agradecido con ustedes. Me alegra conocerlos, a los televidentes un abrazo muy sincero. Muchísimas gracias, general. Espero que tomen en cuenta volver a retomar el tema de los reservistas, volver. Y bueno, cuando venga aquí a Cali a ver dónde va a ser la sede, que ustedes nos informen, y aquí le estaremos divulgando para que la gente se entere de lo que va a ser activa, de lo que es activa y cómo militar en activa. Patricia, la quiero volver a ver uniformada. A ella sí, ¿no? Pero general, antes de despedirnos, quiere decirle, nosotros estamos al aire desde octubre del año pasado y todos los políticos que han pasado por aquí han ganado. O sea, por lo menos el 99%. Espero pues que a usted le vaya muy bien y que regrese cuando sea todo un ganador. A ustedes, nuestros televidentes y seguidores, muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche con personas muy interesantes e importantes para nuestro país, comarca y ciudad. Muchas gracias. Sportsenvivotv.com y su sección Cultura y Entretenimiento presentaron Conversando Poder y Arte. Dirige Oscar Marino Bueno, en simultánea por dreamforcetv.com. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en una próxima ocasión.